Estimado público, después de la pausa vamos a ver ahora algo que va a interesar a ustedes porque nos estamos acercando a las épocas actuales. Y aquí tenemos que hacernos la pregunta, ¿hay o no constantes en la política de propaganda del gobierno norteamericano y en sus métodos? Y yo diría que sí. Hay dos constantes importantes, una de contenido y una de forma. La de forma es muy simple. Es en realidad una política de formas austeras. No se ven como en la época nazi o en la stalinista un gran despliegue de masas, de banderas en los afiches o en las fotografías oficiales, sino más bien actos públicos donde se ve al presidente del momento rodeado por sus partidarios, generalmente en tomas que podríamos llamar inofensivas y hasta familiares. En el lado del contenido, la consigna más exitosa del actual presidente Trump es aquella que dice hay que mantener América grande, dando a entender que antes era la primera potencia mundial y que esa magnitud, esa grandeza debe ser mantenida o conseguida de nuevo. En los Estados Unidos, en las últimas décadas, sobre todo después de la Revolución Cubana, de la revuelta islámica y de muchos fracasos de la política exterior norteamericana, cuyo punto clímax ha sido la derrota en Vietnam, hay naturalmente la idea de que los Estados Unidos ya no son la primera potencia del mundo y que eso se debe a la política demasiado conciliadora de los políticos progresistas. Entonces, el presidente actual Trump ha explotado esa beta y ha producido un aparato ideológico centrado en atacar al presidente Obama como muestra de la debilidad de los Estados Unidos y del gobierno norteamericano frente a amenazas externas. Por eso él es el que promueve la famosa consigna, el slogan simplísimo y efectivo, hay que mantener la grandeza de los Estados Unidos. Naturalmente es una cosa que subliminalmente se asocia a una grandeza anterior que se ha perdido por culpa de malos gobernantes, lo cual es obviamente falso históricamente, pero es el sentimiento popular norteamericano el que dice eso. Entonces aquí el presidente Trump trata de aparecer como un gran orador, como un orador fuerte, con una corbata roja que llama a las pasiones. Es también, curiosamente, el rojo el color del Partido Republicano de derecha y el azul es el color del Partido Demócrata, que es un poquito más a la izquierda del Partido Republicano. Dentro de límites muy modestos que a nosotros nos parecen completamente desideologizados, es donde emerge la figura del presidente Barack Obama. Fue presidente de los Estados Unidos durante dos periodos que naturalmente a nosotros, o por lo menos a la gente de la izquierda, le parece como la continuación de décadas anteriores. Evidentemente no hubo ningún cambio totalmente radical, sino matices de cambio. Entonces, Obama explotó justamente ese detalle para ganar limpiamente y sin problemas en dos elecciones consecutivas con su consigna, el cambio que nosotros necesitamos. En lugar de hacer propaganda, estimado público, por la preservación de lo que ya había, que es en el fondo lo que dice Trump, no hay que mantener la grandeza de Estados Unidos, Obama admite que un cambio es necesario. Ahora, la palabra ha sido elegida cuidadosamente. Cambio es algo muy diferente a revolución. O sea, lo que quería Obama y sus seguidores son simplemente modificaciones graduales, no sustantivas, del modo de vida y de la política tanto interior como exterior de los Estados Unidos.
Además, él aparece como la encarnación de la juventud. Ustedes ven en las imágenes, en las dos imágenes inferiores, él está sin chaqueta y en una de ellas aparece sin corbata, que es en los Estados Unidos el símbolo justamente de la gente joven. Arriba, en las dos imágenes superiores, él aparece con traje y corbata como signo justamente de que también no quiere romper con las tradiciones políticas que ya están de alguna manera sedimentadas desde hace décadas. Quiero insistir un momento en la consigna central de ambos. Trump pide o solicita la restauración de una grandeza, o sea, quiere volver a lo anterior como lo positivo. En cambio, Obama reconoce la necesidad de una pequeña alteración, de un cambio. Y ese cambio, que no es obviamente ninguna cosa que altere el orden social, el económico ni el cultural, pero siempre hay matices importantes. En los Estados Unidos siempre ha habido legalmente un partido comunista, que es un partido absolutamente mínimo que no aparece en ninguna parte porque la cantidad de sus partidarios es exigua. Ahí la oposición se manifiesta en el ala izquierdista del Partido Demócrata. Y el Partido Demócrata tiene el color verde, perdón, el color azul como color básico, como señal del partido, que es lo que ustedes ven en los letreros de las imágenes, de las cuatro imágenes. El presidente Obama, estimado público, tuvo gran éxito con su apelación a un pequeño cambio. Él es el que ha introducido el seguro social médico obligatorio, el Obamacare, muy exitoso, porque antes no había ninguno, muy exitoso, copiando los modelos de seguridad social de los países de Europa Occidental. Y él ha tratado de distender la política exterior de los Estados Unidos. Lo que aquí más se conoce, por ejemplo, en América Latina, es su acercamiento muy gradual y muy modesto al régimen cubano. Se nombró nuevamente una representación, se estableció nuevamente una representación diplomática de Estados Unidos en La Habana, y se evitó, digamos, los lados más duros de la confrontación entre ambos países. No pasó de eso, pero esos gestos son importantes porque las líneas maestras de la política norteamericana no pueden ser modificadas fácilmente, y esto, aunque les parezca a ustedes rarísimo, porque han tenido un cierto éxito. Como el capitalismo norteamericano no se puede decir que es un fracaso completo, lo prueba la enorme cantidad de latinoamericanos inmigrantes de las últimas décadas. 30 millones de mexicanos es un argumento claro en favor de ese régimen, o la cantidad de chinos, vietnamitas, coreanos y sobre todo en los últimos tiempos, sirios y venezolanos que quieren ir a ese país. Está claro que es la encarnación de un relativo éxito, relativo, insisto, de ninguna manera es un éxito absoluto, pero es algo que a la izquierda latinoamericana y boliviana no le gusta escuchar, y por eso es necesario mencionarlo, aunque sea de pasada. En la cuestión de propaganda, la política de Obama fue muy modesta, yo diría muy conservadora. O sea, algo que no es usual aquí, muchos debates, muchos discursos públicos. Los presidentes, los candidatos a presidente siempre visitan las sedes universitarias, debaten con los estudiantes universitarios, se muestran mucho más abiertos. Ese es otro de sus puntos favorables, que los regímenes autoritarios. Nunca en la vida Mussolini o Hitler fueron a hablar y a debatir con estudiantes universitarios. Y menos todavía Stalin, que en los días de su vida nunca pisó un atrio universitario.
Además, Obama, un gran orador, muy superior a Trump, porque unía lo que podríamos llamar un trasfondo académico, intelectual, con palabras simples, con una sintaxis fácilmente comprensible, con pocas frases relativas, etcétera, cosas que fuese comprendido por la mayoría de la población sin bajar el nivel intelectual de los discursos.